Son las 3:30 de la madrugada, todos están durmiendo. Te mueves de un lado a otro en tu cama, a lo lejos escuchas el sonido de la noche, todos parecen dormir bien, menos tú. Te levantas y te haces un té amargo para ver si se te calman los nervios. Sabes que la mañana siguiente te esperan los problemas. A ver si te puedes identificar y pensar que este mensaje pudiese incluirte a ti. La noche debería ser un sosiego, una quietud para el alma. Son las 3:04 de la madrugada, las manejillas del reloj no parecen avanzar. Y si alguien te preguntara, ¿y exactamente qué te pasa? ¿Por qué tienes esa angustia? No sabrías qué decir. No tienes un diagnóstico médico, no tienes una enfermedad grave, no tienes una carta del banco, tu familia está bien, mas sin embargo tienes un desconsuelo, un abatimiento que no te deja respirar profundamente. Y no es de que seas un fracaso, de que estés endemoniado, de que seas raro, o peor, que ya no seas cristiano, que hayas parado tu fe, de que ya no confíes en Dios. Es más, nosotros como cristianos batallamos con eso. Se llama ansiedad. La ansiedad es aquello que está arraigado en lo más profundo de tu alma como pequeños pedazos de cristal que te descargan, que te desgarran las ganas de ir para adelante. La ansiedad es una zozobra, una incertidumbre que te limita de vivir una vida plena, una vida fértil, una vida llena de gozo. La ansiedad es como una pequeña piedra en el zapato que no es un problema grande, pero ahí está, causando molestia. La ansiedad es el miedo de lo que pudiese pasar más adelante. Ese miedo, esa frustración hace que tus defensas bajen. Es como si tuvieses un cartel que dice invito enfermedades. Vas al médico y te dice que estás bien, que no tienes nada. No lo crees y vas con el psiquiatra y te dice que has somatizado tu ansiedad. En otras palabras, ahora percibes molestias físicas, lo que era mental ahora ya es físico. Y poco a poco te vas llenando de achaques, de problemas que posiblemente eran innecesarios. La ansiedad no te deja escuchar la voz de Dios, ni ninguna otra emoción descontrolada dejan que tú en realidad escuches la voz de Dios. En esta mañana me gustaría compartir contigo, hablar contigo acerca de cómo en el año 2020 podemos escuchar la voz de Dios. Donde vivimos en un mundo que se está literalmente cayendo a pedazos, donde no sabemos a dónde ir, donde hay una enfermedad que nos está atacando a todos y preguntamos, ¿y de aquí para dónde vamos? Y posiblemente sientes miedo, sientes angustia, sientes incertidumbre de lo que te va a pasar a ti, de lo que te va a pasar a tus hijos. Y todo esto lo vivimos y lo podemos controlar si sabemos escuchar la voz de Dios. En un año 2020 donde hay mucho ruido, hay muchas voces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y el antídoto para tu ansiedad y para cualquier otra emoción, ya sea intranquilidad, miedo, dudas, frustraciones, es de que tú y yo nos enraicemos y concentremos en la voz de Dios. Si tú y yo tenemos que enraizarnos y establecernos en la voz de Dios, si queremos vencer nuestra ansiedad, si queremos vencer lo que está pasando en este mundo, tenemos que aprender a escuchar su voz. En nuestros tiempos, si tú oras, eres espiritual. Si hablas con Dios, eres espiritual. Pero si escuchas a Dios, la gente puede creer que estás loco. Porque literalmente, si alguien te dice que escuchó a Dios, lo tomarías a loco. Pero es aquí por lo cual yo quiero platicar y hablarte durante este tema, de que en el año 2020 Dios todavía está hablando. Y Dios quiere no solamente que escuches su voz, sino que conozcas la voz de Dios. ¿Y cómo habla Dios en los tiempos modernos? ¿Cómo habla Dios hoy, en esta mañana? Bueno, cuando tú quieres mirar el partido de fútbol que tantas ganas tienes, o quieres quieres escuchar tu canción favorita, o escuchar a tu estación de radio favorita, ¿qué es lo que haces? Buscas esa estación de radio, buscas en internet esa canción favorita, o buscas ese canal y haces un esfuerzo para mirar ese partido de fútbol. En otras palabras, te conectas a ese canal. Es lo mismo con Dios.
Tenemos que buscar ese canal, en otras palabras, sintonizarnos. Así que, ¿qué tengo que hacer para sintonizarme? Si Dios todavía, si Dios todavía está hablando, significa que todavía podemos escucharlo. Pero lo que no sabemos hacer es sintonizarnos, a escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar la voz de Dios, pero entender la voz de Dios, aplicar la voz de Dios. Entonces, la pregunta nos lleva, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Y cómo aprendemos a ser guiados por Él? La Biblia en Juan capítulo 10 nos da una pequeña ventana en cómo tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Pero como todo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si Dios quiere hablarnos, significa que necesito yo escucharlo, pero así como Dios me quiere hablar, la Biblia enseña que hay alguien más que también quiere que yo escuche su voz. La Biblia lo llama el padre de las mentiras. ¿Y qué mentiras nos dice el enemigo de Dios? ¿O qué mentiras has creído tú por bastante tiempo? Mentiras como no eres capaz, no sirves para nada, eres un fracaso, Dios no te va a perdonar, no eres suficiente, no mereces nada, te está pasando lo que te está pasando y Dios te está castigando. ¿Y qué hacemos al escuchar todo esto? Nos escondemos en el temor e inseguridad. Y como resultado, no estamos sintonizados, no estamos escuchando su voz. Juan 10:10, si lo volvemos a entender un poquito más, el ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Y si alguien te ha robado el sueño, si alguien ha matado tu ilusión, si alguien está destruyendo tu familia, ¿a dónde vas cuando llegan momentos como esos? La Biblia enseña de que Dios no tiene nada que ver con eso. Todo lo malo que te pasa en la vida no viene de Dios. Todo lo bueno que te pasa en la vida viene de Dios. Y tal vez te preguntas, tal vez alguien te está robando el sueño de ser padre, de ser madre. Tal vez la vida misma se ha encargado de quitarte a un ser querido. Tal vez alguien te ha causado mucho dolor. Y tú te preguntas, y bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios permite que eso pase? Y entendemos desde muy al principio en la Biblia de que Dios no quiere que nada malo te pase a ti. Dios quiere que no te enfermes, Dios quiere que no pases por circunstancias, pero la vida misma, el pecado y el mundo donde vivimos, es imposible no pasar por esto. ¿Y qué hace Dios en medio de todo esto? Aunque Dios no es el responsable de tu desgracia, de tu miseria, de tu dolor, simplemente Dios muchas veces utiliza todo esto para traer algo nuevo. Así como en la historia de José, que Dios cambió su historia y al final Él sacó algo bueno, Dios quiere hacer lo mismo contigo si en esta mañana estás pasando por una circunstancia en la cual tú necesitas escuchar la voz de Dios. Y el versículo sigue diciendo, ¿no? Que la parte del enemigo es robar, matar y destruir. Y después Jesús dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra griega para abundante es zoe. La vida en el concepto griego significa una vida al máximo, una vida abundante. Y Dios quiere que tú tengas eso. Si seguimos leyendo el versículo 27 allí en Juan 10, la Biblia dice que mis ovejas escuchan mi voz. Ellas me conocen y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Si pones atención, en el versículo 29 dice que mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Dios es más grande que toda enfermedad. Dios es más grande que toda circunstancia. Dios es más grande que todo desempleo. Dios es más grande que cualquier problema por el cual tú estás pasando. Pero muchas de las veces no nos damos cuenta de que Dios es más grande porque no sabemos escuchar a Dios.
En este escenario Jesús es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Si quieres conocer la voz de Dios, tienes que entender quién es Jesús. Si quieres entender quién es Dios, si quieres conocer la voz de Dios, tienes que entender quién es Jesús. ¿Por qué es importante entender quién es Jesús? Porque cuando llegan las decisiones importantes en la vida, cuando llega a qué universidad tengo que ir, cuando llega tienes que escoger tu novio, tu novia, cuando llegan qué trabajo tienes que tomar, cuando llegan decisiones importantes en tu vida, es necesario que tú entiendas a Jesús. Si no nos metemos en un océano de problemas, los cuales serían innecesarios. Tomo este trabajo, estoy luchando por mantener mi matrimonio, Dios, ¿qué hago? Estoy soltero, busco a alguien, ¿qué hago? Todas estas preguntas pueden ser contestadas si sabemos escuchar la voz de Dios. Señor, en un año 2020 donde un virus está trayendo a este mundo a sus pies, ¿no será que tú estarás hablando a la humanidad? ¿No será que Dios está hablando personalmente a cada uno de nosotros a de que ya es tiempo de despertarnos y en realidad sintonizarnos con lo que el cielo quiere decirnos? Dios quiere que te sintonices con Él por una razón y una razón sola, porque Él te ama. Su amor es incondicional. Aunque todo mundo esté corriendo para arriba y para abajo, aunque el mundo te deje, aunque tus mismos padres te dejen, la Biblia enseña que tienes un sustentador, un proveedor que te ama tanto que nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. Vamos a poner las cosas un poquito más claras, más prácticas y a la misma vez un poquito más profundo. ¿Cuáles son las maneras en que Dios me puede hablar a mí? Si Dios me puede hablar a través de un burro, que es lo que la Biblia enseña en una historia, si Dios puede hablar a través de personas en el pasado, literalmente significa que Dios puede hablarme a mí en una manera específica. Así que vamos a ver 5 cosas en las cuales Dios habla a los seres humanos. Vamos a ver 5 cosas en las cuales Dios habla a su iglesia. Y no sé, tal vez esta mañana tú que estás escuchando este mensaje, tal vez Dios te está hablando a ti. Número 1. Dios habla cuando te dice, deja de buscar señales y empieza a buscar un versículo. Cuanto más conozcas la Biblia, más conocerás a Dios. Cuanto más conozcas la Biblia, más serás capaz de discernir la voz de Dios cuando Él te hable. Y muchos de nosotros, cuando pensamos sobre la Biblia, no estamos pensando en confianza, estamos pensando en magia. Queremos que Dios haga algo por nosotros rápido. Y Dios dice que cuando tú escuchas su voz, no te va a dar una señal, no te va a dar una visión posiblemente. Dios quiere que busques la Biblia, que busques un versículo. Y no va a ser una solución fácil, no va a ser una solución inmediata. La vida se trata de confiar en lo que Dios está haciendo. Muchos de nosotros tenemos o somos intimidados con la Biblia porque miras tu pasado, miras lo que has hecho y piensas que no eres digno, piensas que no lo mereces. Pero la Biblia enseña de que no se trata de ser digno, no se trata de merecer, se trata de confiar de que lo que Dios hizo por ti en la cruz, ahora yo volteo a ver la cruz y porque lo que Jesús hizo por mí en la cruz, mi deseo es escuchar su voz. Así que la número 1 es, deja de buscar señales y empieza a buscar un versículo. En tiempos como estos, donde posiblemente tenemos un poquito más de tiempo, sería bueno de que tú empezaras a pasar más tiempo con tu Biblia, porque a través de ella es como Dios te habla. Número 2, Dios te habla a través de la autoridad. Por supuesto que la Biblia es la principal autoridad, pero Dios te habla a través de tus padres, de tu jefe, de un mentor, de tu cónyuge, de alguien con experiencia, de un maestro y del mismo gobierno. En Efesios capítulo 5, la Biblia enseña, dice que es bueno obedecer a los padres, porque los viejos tienen experiencia, ellos saben de qué están hablando, ellos saben y quieren lo mejor para ti. Así que tú que me estás escuchando, es bueno de que tú escuches a tus padres,
porque posiblemente Dios muchas veces te ha hablado a través de ellos. Tu jefe, si tienes un jefe sabio, un jefe maduro, un jefe capaz de darte consejos sabios, también Dios puede hablarte a través de ellos, a través de tu esposo, de tu esposa, tal vez desde tus mismos hijos Dios puede hablarte a ti. Del gobierno, en Romanos capítulo 13, la Biblia enseña de que tenemos que obedecer a las autoridades, siempre y cuando nuestros principios como cristianos no sean comprometidos. Un ejemplo de esto es si hay una señal en la carretera que dice que no vayas a más de 65 millas, no tienes que ir a más de 65 millas. En las cosas pequeñas Dios dice que también nos habla, no a través de estas instituciones. Así que Dios te hablará a través de la autoridad del gobierno, tus padres, de maestros, de empleados, de tu cónyuge. Así que querrás prestar atención a esto. Si estás hoy aquí y tienes autoridad, si eres un padre, si eres un líder, si eres un empleador, si eres un jefe, querrás asegurarte de estar bajo la autoridad de Dios. Ajá, sí. ¿Y de qué otras maneras Dios me habla a mí? Después de que Dios te habla a través de su palabra, después de que Dios te habla a través de las autoridades en tu vida, Dios te habla a través de tus amigos. Pero la palabra aquí es amigos que estén sintonizados con Dios. Porque la verdad es que cuando estás tomando decisiones para tu vida, puedes encontrar a alguien que esté de acuerdo contigo. Si tu grupo de amigos que están sintonizados con Dios están en desacuerdo contigo, tú vas y buscas un amigo que nada que ver con Dios para que esté de acuerdo contigo. En otras palabras, tú no estás escuchando a Dios. Pasa muy a menudo con nosotros los seres humanos, ¿no? Cuando quieres tomar una decisión y en verdad quieres hacerlo, buscas a las personas que están de acuerdo contigo cuando un verdadero amigo te va a decir la verdad. Porque muchas veces estás racionalizando e intentando encontrar a alguien que te diga lo que tú quieres escuchar. Así que, ¿cómo puedes saber si tus amigos están sintonizados con Dios? ¿Cómo puedes saber si las clases de amigos te están ayudando para ir hacia adelante? Las características de tus amigos, si están sintonizados con Dios, es de que van a la iglesia regularmente. Si no van a la iglesia, posiblemente no están sintonizados con Dios. Conocen la Biblia. Son humildes. La humildad es la virtud principal de la vida cristiana. En 1 de Pedro 5:5, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres encontrar gente humilde que siga a Jesús? Necesitas encontrar amigos a lo que les importe más tu futuro, más que tus sentimientos. Lo digo una vez más, necesitas encontrar amigos que les importe más tu futuro que tus sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son pasajeros. Muchos de nosotros nos arruinamos la vida por 30 minutos. Nos arruinamos porque no sabemos esperar. Nos arruinamos porque seguimos nuestros sentimientos. Y los verdaderos amigos, les va a importar más tu futuro que tus sentimientos, porque tu futuro es mucho más importante. Tienes una vida por delante. Y ese futuro incluye encontrarte con Jesús. Y los amigos te van a ayudar a poder discernir la voz de Dios cuando un mundo se está cayendo a pedazos. Hay un versículo en Proverbios 13:20 que me gustaría compartir contigo. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Te están ayudando a escuchar la voz de Dios? Si quieres ser sabio, si quieres estar sintonizado con Dios, si quieres conocer la voz de Dios, entonces vive tu vida junto a personas que sean sabias, personas que estén sintonizadas con Dios y que conozcan la voz de Dios. Por ahí dice un refrán, el que anda con lobos, a aullar aprende. Y esto es muy verdad. Escuchaba a la otra persona decirle a un joven, si todos tus amigos son idiotas, ¿qué dice eso sobre ti? ¿Quieres ponerte en un lugar donde recibas regularmente consejos formidables de parte de gente que ama a Dios y te ama a Dios, no de personas que no tengan nada que ver con Dios y no les importa lo que Dios tenga que decirte a tu vida? Así que Dios te hablará a través de personas que también estén sintonizadas con Él. Número 4. Dios habla a través de una suave y apacible voz. ¿Qué significa esto? Que de vez en cuando tú sigues a Jesús, el Espíritu Santo te inspirará y te impresionará. Y estarás en medio de tu día
y algo surgirá a tu mente. Y pudiese parecer muy lejos, muy aleatorio, pero no podrás de dejar pensarlo en ello. Dios te hablará en una manera suave y una pequeña voz. Un ejemplo, cuando estaba yo comenzando a ir a una iglesia, Dios puso en mi corazón textearle a un amigo de que tenía tiempo de que no hablaba con él. Había cambiado de su número, así que yo conseguí su número y algo me decía que tenía que contactarlo. Le contacté, hablé con él y cuando empezamos a platicar un poquito, él se abrió y dice, mañana me van a operar. Yo no sabía nada, yo no sabía qué estaba pasando con su vida, pero él necesitaba escuchar algo, necesitaba escuchar palabras de aliento. Y así, en los pequeños detalles que Dios pone esas corazonadas en tu vida, Dios te habla a través de ellas, para que así tú puedas ministrar a otras personas. Así que cada vez que tú sientas esa pequeña voz susurrando a tu oído, pon atención, arrodíllate y pide a Dios que te guíe para que te lleve a las personas o a la circunstancia que Él quiere ministrar. Una de las preguntas es, ¿y cómo sé de que no son mis sentimientos, de que no son mis emociones y de que es Dios hablando? Bueno, filtra todo ese pensamiento que estás sintiendo a través de personas que tengan más experiencia, personas que sepan hablar con Dios, porque todos nos engañamos en cierta forma. Hay un antiguo proverbio francés que dice, el ojo no puede ver al ojo. Así que no podemos guiarnos por cada cosita que se nos viene a la mente, pero nos podemos guiar cuando en verdad el Espíritu Santo está hablando y está poniendo una impresión en tu vida. Así que Dios te hablará a través de una suave y pequeña voz. Él te atraerá, Él te inspirará para hacer ciertas cosas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Dios te hablará, número 5, a través de las circunstancias. La circunstancia más grande que hemos visto posiblemente en nuestra vida es lo que está pasando hoy. De que un virus está tal vez metiendo tanto pánico y tanto miedo a un mundo que menos y menos sabe escuchar a Dios. ¿Ya has escuchado la frase de que una puerta se cierra y otra se abre? Puertas abiertas y puertas cerradas. Dios abrió esta puerta, Dios cerró esta puerta. ¿Y cuáles puertas Dios está abriendo en momentos como estos? ¿Y cuáles puertas Dios está cerrando en momentos como estos? Debes orar como si todo dependiera de Dios, pero debes trabajar como si todo dependiera de ti. Lo digo una vez más, debes orar como si todo dependiera de Dios, pero debes trabajar como si todo dependiera de ti. Dios te encontrará a la mitad del camino, porque cuando tú haces tu parte, Dios también va a hacer su parte. ¿Qué circunstancia estás pasando en la cual Dios te quiere decir algo? Un ejemplo es si llamas a alguien por teléfono y la persona no tiene ni la mínima remota idea de quién tú eres, te va a decir, ¿quién habla? ¿Quién eres? Y lo mismo pasa a veces con Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos habla y decimos lo mismo? ¿Quién habla? ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, no sabemos escuchar su voz, no estamos sintonizados con la voz del cielo. Cuanto más asistas a la iglesia, cuanto más estudies las escrituras, cuanto más leas, cuanto más tiempo compartas con personas que quieran escuchar la voz de Dios, más aprenderás a discernir su voz. Es simple, si quieres conocer la voz de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Y cómo paso tiempo con Dios? Estudiando sus escrituras, saliendo de mi zona de conformidad y aceptando los horizontes que Dios está poniendo enfrente de mí, las metas que Dios está poniendo enfrente de mí. Y en las circunstancias específicas a veces es muy difícil encontrar respuestas concretas. Pero aquí es mi consejo, si hacemos la voluntad de Dios generalmente, que es, Dios quiere que estudie la Biblia, sí. Dios quiere que ores, sí. Dios quiere que asistas a la iglesia, sí. Y cuando tú haces esas tres cosas, te sintonizas con el cielo, Dios de una manera u otra hace llegar su voluntad a tu vida en las cosas específicas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a lidiar con mis adolescentes? ¿Cómo voy a lidiar con el envejecimiento de mis padres? Cosas específicas son
respondidas cuando tú y yo estamos sintonizados con Dios. Para concluir, me gustaría compartir contigo la siguiente historia. Un hombre rico y su hijo tenían una gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Y muy a menudo padre e hijo se sentaban juntos en su casa a admirar las grandes obras de arte. Después de un tiempo, hubo una guerra y su hijo tuvo que ir. Fue muy valiente y tristemente murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Así que un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien le tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al Señor: «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día y me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo así instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte». El muchacho le extendió el paquete. «Yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiese gustado que usted recibiese esto». El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se inundaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y le ofreció pagarle por el cuadro. «Oh no, señor, yo nunca podré pagarle lo que su hijo hizo por mí, es un regalo». El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea y cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta para que todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante y de influencia acudió con grandes expectativas de hacer con un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para iniciar la subasta. Empezaremos los remates con este retrato titulado El hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces, una voz del fondo de la habitación gritó: «Queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esta». Sin embargo, el subastador persistió. «¿Alguien ofrece algo por esta pintura? $100, $200. Otra vez alguien más gritó con enojo: «No venimos por esta pintura, venimos por los Van Goghs y por los Rembrandts y por los Michelangelo, venimos por las ofertas de verdad». Pero aún así el subastador continuaba su labor. El hijo, ¿quién se lleva al hijo? Finalmente una voz se oyó desde muy atrás del cuarto: «Yo doy $10 por la pintura». Era el viejo jardinero que por muchos años había servido en la casa con el padre y el hijo. Siendo muy pobre, no podría ofrecer más. «Tenemos $10. ¿Quién da 20? Gritó el subastador. «Dásela por 10. Muéstranos de una vez las obras maestras», decían otros ya desesperados. $10 es la oferta. ¿Dará alguien 20? ¿Alguien da 20? La multitud se estaba poniendo muy enojada. Nadie más quería aquella pintura. Querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. Así que el subastador golpeó por fin el mazo. A la una, a las 2, vendida por $10. Un hombre que estaba sentado en segunda fila gritó felizmente: «Ahora sí, empezaremos con la colección de verdad». El subastador soltó su mazo y dijo: «Señores y señoras, lo siento mucho, pero la subasta ha llegado a su final». «Pero, ¿y las pinturas?», preguntaron los demás. «Tenemos que comprar alguna pintura». «Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta se me informó que había un estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento.
Solamente la pintura del hijo sería subastada, y aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que compró el hijo se queda con todo. El que se lleva al hijo se lleva todo. Cuando tú decides escuchar la voz de Dios, cuando tú decides sintonizarte a la voz del cielo, te llevas todo. Es mi deseo y mi oración que en tiempos como estos, en tiempos de angustia, de frustración, de incertidumbre, sepas llevarte al Hijo, sepas conocer a Jesús, sepas escuchar su voz. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje, es mi deseo y mi oración que apliques las maneras en cómo Dios nos habla y puedas ser un cristiano que haga la diferencia en la vida de otros.